Bien, hay referencias, todo lo que está haciendo referencia a la obra de Mamina, la he puesto en color verde, como para diferenciar, para que no nos perdamos tanto. Se puede hablar mucho de Egipto y muchísimo de la obra, hay muchos campos, pero aquí me pidió los 7 templos que pues reconstruyó Ramsés II, y es de lo que vamos a hablar. Pero antes quería pues acotar la importancia que tiene un templo, ¿no? Y para mí la importancia que tiene un templo lo dice Moisés en estas frases: andar unidas de la mano la vida activa y la vida contemplativa, sosegar nuestro mundo interno y penetrar a ese íntimo santuario oculto, donde nos aguardan las leyes divinas, las imágenes sacrosantas de renuncias por hacer, los extensos pensamientos de lo que la psiquis teje y desteje en sus andanzas por planos más superiores que el barroso y agitado de la tierra. Bien, tenemos muchísima información en Egipto. Es como una gran biblioteca en piedra, porque los egipcios estaban obsesionados por el más allá. Todo tenía sentido en función a la otra vida. Y todo lo que tenía que ver con la otra vida, todo lo que tenía que ver con lo religioso, se hacía en piedra, en granito. Entonces no quedan palacios, no quedan casas, no porque se hacían en adobe, se construían con un material pues que no perdura, pero que es muy fresquito en esas latitudes, y sí que estaba pues todo ricamente decorado, con losas de mármol en el suelo, pero claro, no ha quedado registro como han quedado pues los grandes templos. Aún así, pues tuvieron que reconstruir muchísimo. Bien, todos estos templos están muy bien escogidos, los lugares. No hacían nada al azar, buscaban el buen lugar, buscaban el momento astronómico, astrológico para hacerlo, buscaban toda una ceremonia en la que ponían sales sagradas, hacían una bendición con cuerda, las proporciones estaban también muy bien consideradas, nada era al azar. Y actualmente hay verdaderas puertas dimensionales en estos lugares. Una puerta dimensional es un lugar especial en la Tierra con una energía que nos eleva, nos hace conectar con chakras superiores y con planos superiores. Pero es como si miráramos un cuadro que nos hace estar en trance. Vamos a un museo, el famoso cuadro que vas allí y lo miras y entras en trance. Pero si el museo está abarrotado de gente, pues no va a ser lo mismo que si vas al museo y estás tú solo ante ese cuadro. Entonces, en estos lugares, pues a veces pasa esta distorsión. No voy a leer todo porque lo tenéis en el PowerPoint, lo podéis leer tranquilamente y no hay tiempo para leerlo todo, ¿no? Bien, entonces dice: entre todos los sacerdotes o hierofantes elegirían 3 que recibieran las solicitudes de ingreso y tomaran las debidas informaciones de los aspirantes. Las condiciones exigidas serían las siguientes: honestidad de vida, amor al trabajo y al estudio, deseo de saber cuánto concierne al supremo poder creador y el alma humana, cosmogonía o estudio del universo. Y el segundo punto que marcó Moisés para estos templos es que las leyes inmutables que rigen para toda alma o psiquis emanada del eterno poder, que son la ley de evolución, la ley de afinidad, de alianzas, los mundos y las almas. Y el tercer punto era poder tratar sobre la historia de la humanidad en este planeta. Entonces, bueno, Egipto sigue cumpliendo en sí, no solo cada templo, sino en general todo el recorrido que se puede hacer en Egipto. Yo creo que, bueno, cumple todavía bastante de esta misión. Sobre todo, yo creo que el punto tercero es muy obvio, que es un registro en piedra de la historia de la humanidad, porque se ven cosas ya desde la Atlántida allí. Entonces, ¿qué
¿Qué nos dice la obra? Bueno, pues que habían hierofantes, el vicario, el notario, el administrador, el maestro de ceremonias, el organista director, el penitenciario, el guardián y los pastóforos, que eran los sacerdotes médicos. Entonces, ¿qué nos dice la egiptología? Pues nos dice que habían los siervos de Dios, los sacerdotes Osem, los sacerdotes puros Uá, que se encargaban de las purificaciones. Los templos eran la casa del Dios, no eran centros de ceremonia y de que la gente podía ir allí a rezar. Y bueno, entonces habían unos sacerdotes lectores, y era como cuidar la imagen del Dios en piedra, que era como lo más parecido para cuidar la divinidad que tenían. Había también los custodios, los sacerdotes de los rituales, de los horarios. Había sacerdotistas y sacerdotes funerarios, que eran los encargados de todo el tema relacionado con los entierros, y había una gran sacerdotisa que presidía en los templos, pues que también había mujeres, y sobre todo las mujeres sacerdotisas eran las que se encargaban de cantar y de bailar. Se ve mucho en los templos de la diosa Hathor, que era pues como la diosa de la música. Y los sacerdotes debían ser puros interna y externamente ponían el ejemplo de esa pureza a través de afeitar su cuerpo cada 2 días, o sea, es que no podía asomar nada de vello, estar circuncidados, vestir con túnicas de lino y usar sandalias de papiro. Y el gran sacerdote vestía como una piel de leopardo. Entonces, cuando se ven estelas e imágenes de un personaje de rango importante con una túnica blanca y esta piel, es el gran sacerdote, y también podía ser el faraón, porque el faraón muchas veces también era hierofante o era gran sacerdote. Bien, vamos a situar brevemente cómo era un templo. Todos los templos eran iguales. Habían unos pilonos donde había unas banderas, unos obeliscos en la entrada. Algunos templos mantienen los obeliscos, otros no. Había la sala hipóstila, que bueno, pues la más famosa es la de Karnak, donde estaban estas columnas. Luego, aquí todavía entraba por unas ventanas la luz del sol. Aquí había menos luz, y en las cámaras interiores, que eran las más sagradas, donde solo podía entrar el gran sacerdote, era muy oscuro. Y bueno, pues la gente, algunos solo podían llegar aquí al primer patio, se encargaban cuando era la festividad del dios a dar unas vueltas alrededor de estas columnas. Cada dios tenía su ritual, un número de vueltas. Los sacerdotes que se iniciaban o ya iniciados podían estar en estas dependencias, y solo el gran sacerdote podía entrar a la cámara del dios. Y luego había unas criptas y unas dependencias. Los sacerdotes no vivían en el templo.
está aquí en esta diapositiva descrito con más detalle el ritual para inaugurar el templo y la función de la sala hipóstila, pues que podía albergar mucha gente, era como la dependencia grande ya interna dentro del templo. Bien, entonces, hay templos que conservan muy bien esta sala de la barca sagrada, pero hay muchos que ya pues está abierto y no se conserva el techo. Entonces, había una especie de altar, que es la zona energética, que esto, pues, la gente sensitiva o los radiestesistas, pues sienten la diferencia que hay entre el principio, la entrada del templo, o los lugares más sagrados. Esto todavía se siente en muchos templos. Y todo esta piedra central, llamada tabernáculo, normalmente era una piedra de una sola pieza de granito, con mucha energía. Muy bien, entonces, son los 7 templos que se nombran en el libro de Moisés, pero yo he añadido un octavo, que es el templo de Memphis, por la importancia que tiene. Bien, Ramsés II. Este es el cartucho de Ramsés II, que es el cartucho más visto en todo Egipto, más representado, el faraón que está absolutamente en todas partes del Egipto. Los cartuchos de los faraones se pueden leer de derecha a izquierda o de arriba a abajo, ¿vale? Entonces este es prácticamente omnipresente. Y prácticamente la mayoría de egiptólogos coinciden en que Ramsés II era el faraón de Moisés, porque era el único faraón que se consideraba, decía yo soy un dios. Hay bastantes coincidencias con la obra de Mamina, pero hay otras cosas pues que no coinciden tanto. Los egiptólogos pues llaman a Ramsés II Ser-Naatra, Setempera, Ramsés Meriamón, bueno. Y estamos hablando de la época entre 1279 a.C. hasta el 1213 a.C., muy longevo, ¿no? Está súper descrito en la obra, pero bueno, aquí coincide bastante con lo que dicen la mayoría de guías en Egipto, y es que está escrito en el destino de Amenhotep, que reconstruirá este viejo templo y el de Karnak y el de Tanis y el de Sais, porque una ansia loca de fama y de grandeza, de gloria y de renombre se despertará en él, justamente para que no perezcan en el olvido de las arenas del desierto lo que costó esfuerzo y vidas a los hombres del pasado. Vamos a recorrer estos templos de norte a sur, es decir, desde el Bajo Egipto hasta el Alto Egipto. Bueno, pues me decían, el templo de On, el templo de On, y decía, ¿cuál será el templo de On? Pero bueno, tú comparas los dos mapas y ves claramente que On coincide con Heliópolis, este puntito está en el mismo sitio, ¿vale? Bueno, pues seguimos investigando. Aquí pues tenemos otro mapa de la obra y vamos a empezar por el primero, por el más septentrional, Sais, ¿vale? Que pues ya sabemos, en la época de Moisés pues quedaban, después de la persecución que se hizo a Nescatón, quedaron muy pocos sacerdotes en estos templos. Pero bueno, aquí dice pues esto, que se encontraban 7 sacerdotes, de ancianos y muy pobres, a quienes sustentaban algunos familiares que gozaban de regular posición, y los criados antiguos que 2 de ellos tenían, y los cuales pescaban diariamente en los arroyos del delta. ¿Vale? Pues bueno, pues más o menos estaba el delta en época de Moisés como está en la época actual. No exactamente igual, pero porque con los años se ha ido depositando más sedimento en esa zona, pero sí que es más parecido. En la época de Abel, pues no se parece nada en este delta al de pues hace como 10.500 años, creo. Bien, ¿qué queda hoy en día del templo de Sais? Pues queda esto, o sea, nada. Un descampado, ¿vale? Pero queda el registro y la historia. Entonces,
El nombre moderno se llama Sael al-Gad, el clásico Sais, el egipcio Sau, y llamaban el templo de Ney, ¿vale? Era una ciudad de las más antiguas, pero bueno, se perdió. Luego tenemos el templo de On. Aquí sí que hay muchas referencias al templo de On porque es uno de los más antiguos de la época de la Esfinge y de las pirámides. Y es hermano de la gran pirámide de la Esfinge, como decía, y forma por ellos el gran triángulo sagrado que encierra toda la historia de esta humanidad. Desde que era un globo de fuego reventando en 1000 volcanes hasta la hora presente. Bien, ¿qué pasa con el templo de On? No se puede visitar porque se perdió. Entonces, aquí sí que me gustó mucho ver, que tú también lo encontraste, que el nombre egipcio es Juno, en griego es Heliópolis, pero en copto es On. Y bueno, pues maravillan estas coincidencias, ¿no? De cómo Mamina recibía con tanta precisión y tanto detalle la información referente, porque es que incluso hoy en día, con todos los libros, con todo lo que hay en internet, sería muy difícil poder recopilar toda esa información, y ella pues que no tenía nada de todo esto y con qué precisión lo hacía. Y otra cosa que me sorprendió mucho buscando información es que los egiptólogos llaman a la civilización prefaraónica Nagara, pero no la sitúan en el delta, la sitúan en el Alto Egipto, más abajo. Esto me puso la piel de gallina. Bien, entonces, ¿qué significa Juno? Significa pilar, como también origen, ¿no? Piedra fundacional. Y el nombre de Heliópolis, que viene del griego, significa ciudad del sol, porque era la ciudad principal para el culto del dios Ra. Bien, el 70% de todo lo que hay en Egipto está todavía enterrado bajo arena. No paran de encontrar cosas, porque hay capas y capas y capas de arena y solo han encontrado un 30%. Ya con ese 30% te desborda de información. Y pues creo que hace 2 o 3 años van encontrando más cosas sobre el templo de On, y esta sería la planta de este templo, y aquí marcado pues las cositas que están excavando y que están encontrando, y pues efectivamente data de los faraones más antiguos, como es el faraón de Canebo I. Y bueno, pues se van encontrando estelas y se van encontrando cositas, pero obviamente pues no se visita. La ciudad aparece nombrada hacia el año 3000 a.C. Nombrada, eso no significa que fuera fundada. Fue un importante centro astronómico, y aquí aparece un personaje que es muy importante, que es Imhotep, que era un gran sacerdote, astrónomo, matemático, arquitecto, bueno, al que se le considera que es el padre de las primeras pirámides, de todo el conocimiento de la medicina. Y bueno, pues tuvo su época de máximo esplendor, que coincide con la época de Ramsés, 1300 a.C. Y luego, pues con las invasiones se va perdiendo y está repoblada por cristianos coptos y extranjeros. Y se han encontrado cositas. Una estatua de Seti II, unas columnatas, algún obelisco y cosas también de Ramsés II. Bueno, el templo de Memphis, que lo tenemos aquí situado, están todos muy cerquita.
pues era el templo donde fue consagrado Moisés como hierofante, era el templo pues, donde estaban los principales sacerdotes y donde también guardaban escrituras de muchos millares de siglos. Bien, lo tenemos aquí situado y también lo mismo, quedan pocas cosas porque aprovechaban esas piedras pues para reconstruir durante la Edad Media. Pero sí que dicen los egiptólogos que la sala hipóstila se encargó durante el reinado de Ramsés II y su decoración se continuó durante el reinado de su hijo y sucesor. Y hay un coloso de los más grandes, que es recostado, que es un monumento muy importante y es de Ramsés II. Aquí hay mucha más información, pero tampoco no es muy relevante. Y este es el coloso tumbado de Ramsés. Y también, pues, Hatshepsut. Todos los faraones tenían que invertir en los templos, porque si no, las arenas del desierto, pues eso se lo comían. Y bueno, pues además era una forma de dejar como su sello, su impronta y de ganarse el cariño del pueblo. Bien, de Memphis damos un gran salto geográfico hasta el Alto Egipto y vamos a la ciudad de Abidos, que es una ciudad pequeñita, no muy turística. Es un templo que no es de los más famosos, pero es de los más interesantes. Bien, sabemos que Moisés viajó aquí con Ramsés II y bueno, pues estuvieron, hay un capítulo dedicado a Abidos, que no voy a repetir porque lo tenemos todos, pero sí que hay una referencia a la sensación que tuvo Ramsés, dentro de la egiptología, que comentan un hecho histórico que dice que los monumentos estaban inacabados, los pilares sin colocar, la estatua de Seti yacía en el suelo, y así se lamentaba Ramsés II, nuevo faraón de Egipto, hijo del difunto Seti I, del estado en que se llevaba la construcción del templo funerario de su padre en Abidos. Bien, en Abidos hay una cosa muy interesante, que es el Oxirión, que viene de la palabra Osiris, que es como el lugar más antiguo de donde dicen que nació esta deidad egipcia. Y son unos bloques de granito muy parecidos a los bloques de granito que hay en la Gran Pirámide. Entonces, esto es de hace 30.000 años. Y aquí, en las primeras construcciones, a diferencia de las últimas que estaban hiperdecoradas, aquí casi no hay decoración, solo hay bloques de granito. Y en una de las esquinas de estos bloques de granito hay una marca que es una flor de la vida marcada como en láser. Esto es inexplicable, no se sabe cómo se pudo hacer hace tantísimos años. Pasan los años, no se borra, pero es que aunque pulieran la piedra, la marca está tan incrustada que, bueno, es uno de los misterios del antiguo Egipto. Muy interesante esto de la flor de la vida. Fíjate que el pilar de granito donde está pesa 100 toneladas. Así lo mismo que en la Gran Pirámide. Las losas que hay en el techo, pues inexplicable, ¿no? Cómo podían mover esas piedras tan pesadas. Pero faraones posteriores no fueron capaces de imitar ese tipo de construcciones. Lo que hay en el Osirio, lo que supuestamente hubo en el templo de On, que no sabemos.
lo que hay en la Gran Pirámide y lo que hay en la Esfinge es único. Todos los demás faraones intentaron emular y repetir, pero ninguno consiguió. La famosa tabla de Abidos que también se menciona. Entonces, aquí fue donde yo, la verdad, más pregunté sobre la famosa tabla de Abidos, que es un templo muy bonito, muy, muy, muy bonito. La verdad es que vale la pena ir a visitarlo. Si vais a Egipto, no os perdáis este templo. Y en la página web hay un escrito que habla pues de Agamena, el primer faraón, que sale de esta tabla. También habla de la tabla que está en el Museo Británico de Londres. Estos son como los cartuchos de los primeros faraones y aquí pone Meni, pero no pone Adán. Entonces, lo que me comentaba es que él cree que se justifica porque Adán significa el primero y Adán Meni es como Meni, el primer faraón. Otro templo muy importante, el templo de Dendera, que está muy cerca del de Abidos, normalmente se visitan en la misma excursión y está en el otro lado. Todos los templos están a la orilla del Nilo, porque el agua era muy importante en los templos, así como en los templos cristianos el agua es subterránea, todos los altares tienen una corriente de agua subterránea, pues aquí los hacían con vistas al río Nilo, al río Madre. Bien, aquí es donde está el famoso zodíaco de Dendera. Efectivamente, decía aquí, ¿pero existe el zodíaco? Sí, sí, sí. ¿Existe la tabla? Sí, 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 todo esto realmente existe. ¿Vale? Bien, en Dendera los templos eran muy grandes, que eran pues los sitios principales. Probablemente pues había huertos, había casas, había sanatorio en este. Y no sé si te ibas a ir a la cripta abajo. Cuando hay una cripta subterránea, es muy interesante cuando ves esas criptas donde hacían las indicaciones, esas criptas donde guardaban los papiros, y lo difícil que es el acceso y lo oculto que realmente estaba. Pues en una de las criptas aparecen unas lámparas que es como una luz eléctrica, tecnología que nadie sabe explicar que tenían los antiguos egipcios, ¿no? Igual que la tecnología que, bueno, hay muchas hipótesis si manejaban con el sonido, con efecto antigravitacional, cómo movían esos bloques. Bueno, hay muchas teorías. Bien, lo que os decía, elegía muy bien el lugar, elegía muy bien la orientación, y este templo está orientado hacia la estrella Alpha Draconis, que es la estrella polar, y que representa el principio de la fuerza materna, es decir, Hathor. Y en la Gran Pirámide también. Los canales de ventilación, supuestamente de ventilación, pero que no son de ventilación, son, pues, están direccionados a las estrellas que correspondían a cada década. Bien, esta es la entrada a la sala hipóstina del templo de Dendera o de Tentira, que estuvo reconstruido por Ptolomeo. Entonces, no es un estilo egipcio auténtico. Tiene un poquito como estilo más grecorromano. Es muy bonito y está todo reconstruido sobre templos más antiguos. Entonces, este no es el de la época de Ramsés II. Con la época de Ramsés II no está así. Está, pues esto es de aproximadamente 1000 años después, como se reconstruyó.
Bien, entonces aquí es muy grande y la sala donde está el famoso zodíaco, pues tienes que subir por unas escaleras, llevas a una azotea y allí arriba del todo hay una sala y está la reproducción del zodíaco, porque el original, pues como decía Cuca el otro día, se lo llevaron los franceses. Está explicado aquí en esta diapositiva. Bien, una cosa muy interesante de este zodíaco es que el signo del león está en una serpiente que representa una barca y es como si fuera la indicación de cuando hubo el último diluvio. Hay autores que dicen que es este signo en esa barca, dicen que cuando estaba en la época de Leo, estamos pues entrando en la de Acuario, pues fue la última inundación y esto lo datan aproximadamente hace 10.500 años. Bueno, es una teoría. Yo lo que creo aquí es que lo que trajo todo es el conocimiento, no el trozo de piedra, sino que trajo pues como el plano, la información para que luego esto se reprodujera y quizás este molde pues es de hace 10.500 años. Pues cerca está también el templo de Karnak, lo mismo, pues también fueron a reconstruirlo, a ver cuántos hierofantes y cuántos sacerdotes había, en qué condiciones estaban. La verdad es que, claro, Ramsés II tuvo una vida muy larga y hizo pues muchísimas reconstrucciones y puso su estatua en todos sitios. O sea, es que es de un narcisismo enfermizo. ¿Cómo lo ven los guías turísticos y cómo te lo explican cuando vas allí? Bien. Karnak. Espectacular. El templo más grande que existía, el templo de templos, más de 1.000 sacerdotes, impresionante. O sea, Cuca ya explicó muchas cosas, aquí lo tenemos explicado. Y donde se daba culto a Mon-Ra, que era el dios más importante. Y luego ya pues tenemos Luxor, que actualmente pues está bastante bien conservado, es muy bonito, está dentro de la ciudad de Luxor, hay bastante bullicio, siempre hay mucho turismo, no tiene la magia que tiene Dendera o Abidos, por ejemplo. En Dendera o Abidos te transportas a la época de Moisés porque prácticamente te paseas en solitario por muchos de esas criptas, esos pasillos. Bueno, la sala hipóstila es impresionante poder hacer eso. Y luego el último que hay aquí pues es el de Istanbul o el de Abu Simbel. Y entonces, bueno, pues este es impresionante. Dice Laura que aquí había un templo más antiguo.
no aparece. Tú vas a visitar, bueno, este no es la ubicación original, esto estaba mucho más abajo, pero creo que la fue en 1960, que gracias a la UNESCO, muchos países que ayudaron, entre ellos España, salvaron este monumento de la inundación del lago Nasser cuando se construyó la gran presa de Asuán. Entonces sí que consiguieron que el día 22 de febrero, que era el cumpleaños de Ramsés II, los rayos de sol al amanecer entraran por esta puerta y llegaran a la cámara central, donde están las estatuas de los principales dioses, y justo en el medio está Ramsés II. Y entonces le da la luz del sol a él. Y consiguieron casi clavarlo, fallaron en un día en sus cálculos. O sea, los modernos no son capaces de reproducir lo que eran capaces de reproducir los antiguos egipcios en muchísimas cosas. Por ejemplo, la máscara funeraria de Tutankamón no son capaces de reproducirlo. Y las esculturas monumentales, estas de 4 de Ramsés, aquí es Ramsés más joven, un poco más mayor, y aquí más maduro. Es él, pero como en 4 etapas diferentes de su vida. Y pues aquí él tenía unos sacerdotes rindiendo culto constantemente, y al lado estaba el templo de Nefertari de su esposa amada. Y cuentan que una vez ya se finalizó el templo, hubo un pequeño terremoto y esta escultura de aquí cayó. Y los sacerdotes no se atrevieron a decirle nada al faraón porque le temían, y esto era un mal augurio. Y efectivamente, esto fue un aviso después de que pasó esto, falleció su esposa. Y bueno, pues aquí es impresionante, pero la verdad es que para mí es el menos sagrado de todos los templos. Dendera, Abidos, Kobombo, que es un templo de sanación que no está en el estudio de este PowerPoint, pero os lo comento porque realmente se siente una energía espectacular. Philae, que es otra puerta dimensional. Pero bueno, personalmente yo aquí pues ves el narcisismo de Ramsés, la belleza escultórica, es muy bello, pero no se ve el remanente que por ejemplo se ve en Cartago. Amarna no estuve, y Amarna es uno de los 7 templos que reconstruyó Ramsés II. Muchas gracias a todos.